porque es imposible que a Israel desaparezca. Eso es absoluto. Ni por el hombre ni por Dios. Entonces la última alternativa te diría, bueno, que es una bomba atómica, pero los judíos no se salvan. Esa sería la prueba pregunta. La verdad que entiendo que no podría pasar. Entiendo que no sería, que Dios como que incluye que esa posibilidad no pase. Está bueno, ¿no? Entra en el pasuk. Bueno, no sé, está bien, hay que pensar. Muy buena la pregunta. Muy bien, prestaron atención, me pongo contento. Piensan puntualmente. Bueno, primero preparo lo mío, que siempre preparo este cosito. Segundo. Tengo otra hoja más para darles. Emitir nuevo. Después le pongo el título. ¿Qué le pongo? Hay que poner algo siempre. Seguimos, le pongo. Seguimos. Chao. Sí. Continuación. Sí, más lindo continuación, ¿no? Chao. Fin. Siguiente. Tac. Bueno, whisky. La hoja de recién, ¿la completamos o no? 110 y 118. Llegamos a... Está bien. Vamos. Emitiendo en directo. Judaísmo en vivo. O Raunatan en vivo. ¿Qué? Vamos. ¿Ahí estamos grabando ya o no? Ahí no. ¿Se puede grabar ahí también? ¿Estamos grabando? Bueno. Entonces, hasta ahora. Gracias. ¿Ven la página 118? Hasta ahora definimos cuál fue el pecado de la humanidad en dos campos. En la acción y en el pensamiento. ¿Y por qué se salvó Noaj? Era diferente en los dos campos. En la acción y en el pensamiento. ¿Cómo se dice en palabras? Las acciones completamente eran destructivas y los pensamientos eran completamente destructivos. Eso es la parte mala. ¿Cómo se dice lo contrario en la parte buena? Tzadik en la acción y tamim en las intenciones. ¿Me siguieron? Bien. ¿Dónde estoy ahora? Voy a saltar. ¿Ven donde dice al respecto nos comenta Bereshit? ¿Tiene la hojita? Al respecto nos comenta Bereshit. ¿Tienen la hoja? Quiero que lean conmigo. O si quieren escucharme, me escuchan. Como se concentran más, decidan. Al respecto nos comenta Bereshit. Todos los pensamientos que producía su corazón eran solamente malos. Destructivos todo el día. ¿Ven en negrilla que está bien marcado? Todos. O sea, ¿hay algún pensamiento bueno? No. Solamente. ¿Te deja alguno bueno? No. Todo el día. ¿Ustedes vieron cuántas palabras? Todas palabras de todo. Que no te queda nada bueno. Ustedes dicen, Dios decide destruir el mundo. Y bueno, no había nada bueno. Algo bueno tiene que haber. No había nada bueno, nada, de verdad. Nada. Te lo dice el pasuk. ¿Entendés? Presten atención qué absolutista es el versículo, hasta el punto tal que no deja nada positivo. Vamos al tercer punto que no dijimos hasta ahora, nuevo. En Parashat, Noaj nos agrega, digan ustedes a ver qué significa. Se corrompió la tierra delante de Elohim. ¿Hay algo nuevo? Acciones malas, dijimos. Intenciones malas, dijimos. Se corrompió la tierra delante de Elohim. ¿Qué me puede agregar este pasuk? ¿Por qué? ¿Porque dice Elohim? Porque es delante de Elohim. Ese es un punto muy importante que quiero analizar. Si el pecado del diluvio era idolatría. Pero, ¿ustedes ven algún indicio que el pecado de esta generación era idolatría? Perverso. Yo la verdad que no veo que el punto sea idolatría, ¿eh? El punto no es del hombre a Dios, es del hombre al prójimo. Dice, se corrompieron delante de Elohim. Bueno, ¿qué es corromperse delante de Elohim? Vamos a ver cómo lo explica. Delante de Elohim es algo que solamente Dios ve. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque es algo que solamente... ¿Por qué dice delante de Elohim? Como que
algo que nosotros no podríamos ver, pero que Dios sabe. Normalmente tiene que ver con los pensamientos o los sentimientos, ¿no? Que tiene que ver con el corazón del hombre, sus intenciones, sus pensamientos, que son solamente destructivos. Y por si esto fuera poco, nos agrega el versículo, miren esto, y corrompió toda carne su camino sobre la tierra. No sigan. ¿Hay algo nuevo? Corrompió toda carne su camino. Presta atención a las palabras. Pero ya dijimos, acciones malas tienen, pensamientos y sentimientos malos tienen. ¿Qué es? Se corrompió su camino. Entonces lo mismo que dijimos hasta ahora. No, entonces no agregó, bueno, puede ser que no agregó nada. Mi pregunta es si agregó algo. Presta atención a la palabra camino. El ser humano corrompe su camino. ¿Qué diferencia hay entre corromper mi acción o corromper mi camino? ¿Qué diferencia hay entre camino y acción? ¿Entendieron? ¿Está bien? ¿Esto es un camino? Esto es un camino, esto es una acción, esto es una acción, esto es una acción. ¿Me siguen? Si yo hice una acción mala una vez, fue una acción mala, ¿pero significa que corrompí mi camino? No. Si hice otra acción mala otra vez, está bien. Pero si siempre hago lo mismo, ya corrompí mi camino. ¿Cómo se llama eso en otra palabra? No, ¿cuál es la diferencia? Ahí. Yo me enojé, es una acción y exploté, está bien. Pero hay otra cosa que es, yo siempre me enojo, soy un enojón, ¿entienden? ¿Qué más grave? Si me enojo una vez, bueno, pero siempre. Una vez dije la Yonah Ra, y esa persona es Baal la Yonah Ra. Todo el tiempo dice la Yonah Ra. Pará. Eso es Midot Raot. ¿Me siguen el descubrimiento? Ahora, otro campo que está malísima en esa generación, además de las acciones malas, además de los pensamientos, además de los sentimientos, los caminos. Los caminos más profundos, ¿no? Porque los caminos es tus midot. Hay midot tobot y hay midot raot. Díganme ejemplo de midot tobot. Buenas cualidades. Midot, cualidades. Buenas. Ser honesto, ser humilde, ser misericordioso. Deme ejemplo de midot raot. O sea, egoísta, orgullo, ¿está bien? Envidia. Entonces, si el camino del hombre fue corrupto, ¿qué tiene? Esperen, el camino del hombre es malo, sería que el camino es destructivo. Entonces tendríamos que decir, ¿qué midot son destructivas? ¿Me siguieron? Obvio, el egoísmo es destructivo, el orgullo es destructivo, ¿está bien? La envidia es destructiva. Esas son las características que hay en esa generación. ¿Entendieron lo nuevo que agregamos? Sí. Está bueno, ¿no? ¿Entendieron que no hay palabras de más? ¿Que en cada palabra aprendemos algo? Sí. 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 Sí, eso lo vemos en la palabra carne. Fíjate cómo lo llama. Y corrompió toda carne. Ya no es Adán, es carne. Está bien. Pero eso se ve en sus defectos morales. En sus defectos morales no es ni, ¿vieron cómo dice? No, por lo menos sea Adán. Por lo menos se ven Adán. Ni Ben Adames. Eso es. ¿Qué es el camino del hombre sobre la tierra? Pregunta. ¿Qué diferencia hay con sus acciones? ¿Y por qué el camino del hombre es delante de Dios? ¿Entendieron lo que vamos a contestar? ¿Qué es el camino? ¿Y por qué el camino lo llamo delante de Dios? ¿Tienen alguna idea? Una acción es algo más que se ve, ¿no? Un camino, un atributo, una cualidad es algo más que hay que captar de que la persona es así. Una acción es un punto. Un camino, una suma de puntos. El derech, el camino del hombre, tiene que ver más con cualidades o defectos morales. ¿Entendimos? Camino malo, traducción, defectos morales. ¿Se entendió la traducción? No es solamente una acción aislada. Si la persona mintió una vez, eso no significa que es mentiroso. ¿Está bueno? ¿Entendieron? El camino malo sería ser mentiroso. Si una vez mentí, ¿tengo un camino malo? No. Caíste una vez en una acción mala, pero no sos un mentiroso. Pero si sos mentiroso, ya tu camino es malo. Pero si siempre miente, entonces ya pasó a ser su naturaleza. Él es un mentiroso. Ese es su darko, su camino. El camino del hombre, sus cualidades o defectos, es algo más abstracto, algo que Dios sabe ver, vuelvo a repetir, no son solamente acciones, sino la línea que une todas estas acciones. Por lo tanto, si corrompió toda carne su camino sobre la tierra,
Entonces, ¿cuáles son los defectos morales o éticos que destruye la tierra? Y dijeron un ejemplo. El deseo de lo material, la envidia, el orgullo, el honor, el egocentrismo, el odio, esa nos dijimos que es la peor, ¿no? El odio, las pasiones materiales, el deseo del dinero. Todos estos defectos reinaban en la generación del diluvio. Hay defectos morales que no destruyen la sociedad. Por ejemplo, si es tacaño o si es avaro, pero aquí hablamos de bajezas morales que destruyen la sociedad. ¿Entendido esa diferencia? Hay midot raot que no te destruyen el mundo. Acá estamos hablando de midot raot que te destruyen el mundo. Ahora yo les hago una pregunta. Si esto es lo que había en esa generación, ¿vemos en que Noaj es lo contrario o no? ¿Se acuerdan del pasuk de Noaj? Les dio el pasuk. Y Noaj era tzadik. Ya lo vimos. Tamim. ¿Se acuerdan? Y con Elohim iba Noaj. ¿Dónde es la palabra? ¿En qué palabra hacemos? Y con Elohim iba. ¿Dónde es vas? En un camino. ¿Me siguieron? Todo el camino de ese mundo es corrupto. Y Noaj iba con Elohim. Es lo contrario. ¿Entendieron lo que es ir con Elohim? Ir con Elohim, entonces, ¿qué sería? Tener midot buenas. Cualidades morales constructivas. ¿Entendieron? Bien, entonces encontramos en el pasuk de Noaj justo lo contrario a la generación. Lo leo. ¿Qué puede permitir que toda una sociedad esté llena de violencia como el asesinato y el robo? ¿Qué es lo que ocasiona que el camino del hombre esté completamente corrupto y que ni siquiera exista algo bueno en sus corazones, pensamientos o intenciones? Acá a este punto todavía no lo vimos. ¿Por qué dice que está corrupto delante de Elohim? ¿Cuál sería el pecado? Ahora me meto en delante de Elohim. Puede ser que sea idolatría, pero dice literalmente que hay idolatría acá. A mí me parece que el pecado no era idolatría. ¿Pero por qué dice eran corruptos delante de Elohim? ¿Qué viene a acentuar delante de Elohim? Exacto. Que no les importaba Elohim. ¿Entiendes lo que quiere decir delante de Elohim? Delante de Elohim no es que no crees en Dios. Él te pone la pregunta, pero ¿cómo estás haciendo esto? No ves lo que... yo hago lo que quiero. O sea, eso se dice no tener el mínimo temor de Elohim. ¿Entendieron? Eso es... Si me inclino a decir que acá el tema no era idolatría, sería más ateísmo. ¿Me siguen? No me parece que es una sociedad idólatra, que busca a otros dioses. Para nada, si lo único que le interesa es lo materialista a esta sociedad. Me inclino más a una sociedad ateísta. ¿Qué Dios? ¿Qué importa Dios? O sea, si me decís, para vos Dios existe. Sí, existe. ¿Y por qué actúas así? ¿Qué tiene que ver? Yo hago lo que quiero. ¿Entendieron? Esa es la sociedad esa. No tienen el mínimo temor de Elohim. Eso es lo que está insinuado en qué palabra? Que eran corruptos. Lifne Elohim. El camino, ¿entienden el Lifne Elohim? El Lifne Elohim significa ni siquiera tienen delante de Dios. El delante de Dios no existe para ellos. No tienen el concepto, Dios está viendo lo que estás haciendo. ¿Entendieron? ¿Les doy la hoja nueva? Va. Esta salió media... Pueden pasar. Pasan para ahí. Hay dos y ahí pasan rápido y seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta acá? Hasta acá creo que contestamos ya. ¿Cuál es el pecado? Una cosa más nos queda. Pasa la hoja. Página 120. Vos recién dijiste temor de Elohim. Muy bien, dijiste exacto. No sé si lo leíste o no, pero perfecto. La captaste. ¿Está grabando o no está grabando eso? Todo. Ah. No, está bien, fue un chiste. En Pirkei Avot, muy bien. En otras palabras ya tienen la definición de qué es Irat Elohim. Hay un Irat Elohim mínimo y hay un Irat Elohim máximo. ¿Cuál es el Irat Elohim mínimo? El concepto en la Torá, temor de Dios básico. Es un nivel de que no pasás por las cosas más graves. Si asesinás, si matás, eso en la Torá diría, no tenés temor de Dios. Y dice que también cuando uno tiene temor a Dios, Hashem le da conocimiento, sabiduría.
Bueno, eso sí, es Reshit Jochma y Data No Hashem. solamente en el área espiritual, sino que también en el área, por ejemplo, profesional. En todo. Pero igual, el concepto de Irate Elohim hay que profundizarlo más. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Tiene la hoja? Vamos. Todo esto es posible solamente si no hay el mínimo temor a Dios. O sea, que la sociedad sea completamente corrupta, en todo, solamente si hay el mínimo temor a Dios, ¿puede ser tan corrupta? No. O sea, ¿en esa ciudad hay temor a Dios? No. Por lo tanto, esta generación, eso sería, no tiene presente a Dios. No les importa lo que Él piensa, ni si interviene en el mundo. En otras palabras, se sacaron a Dios de sus mentes. Podría ocurrir que le pregunten a un sabio de esa época, ¿tú crees en Dios? Y te conteste, por supuesto. Y hasta te traiga pruebas de su existencia. Y luego al preguntarle entonces, ¿por qué actúas así? Te contestará, ¿qué tiene que ver? Eso es parecido al profesor de ética, al cual le preguntaron, nos enteramos que le pegas a tu esposa, el profesor de ética. ¿Cómo va a ser? Profesor de ética le pega a la esposa, nos enteramos que le pegas a tu esposa. ¿Cómo puede ser semejante contradicción? ¿No le llegó la hoja verdadera? Ah, va. Tomen, ahí todas. No importa, que estén. ¿Qué contesta él? Y él le contesta, ¿acaso alguno dijo que el profesor de geometría debe ser un cuadrado o un triángulo? ¿Está bien la respuesta? No. Pará, es profesor de ética en la universidad, ¿no? Después se descubrió que le pegaba a la esposa. Dijeron, ¿usted nos está enseñando ética? ¿Qué profesor? ¿Qué esperaban los alumnos del profesor de ética? Que sea una persona buena. Entonces él dice, ¿qué tiene que ver? ¿Que el profesor de matemática tiene que ser un cuadrado o un triángulo? ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? No, no tiene razón nada. ¿Por qué no tiene razón nada? ¿Por qué no tiene razón? Porque cuando hablo de ética, que ruidamos. No, eso ya le contesté. ¿Dónde estábamos en Parashat Noach? Ah, ¿entendió lo que significa temor Elohim? Sí. Eso, profesor de ética. Si el profesor de ética... Esperen, ¿qué diferencia hay entre profesor de ética y profesor de matemática? El profesor de ética tiene que Actuar de acuerdo, es ética. ¿Qué es lo que estás educando? ¿Cómo debe ser el comportamiento ideal? Entonces, ¿qué espero de él? que él se porte bien. Bueno, pero profesor de matemática no espero. ¿Qué tiene que ver que sea un cuadrado o un triángulo? Es una tontería eso. Él le está enseñando algo, ciencias exactas, entonces no tiene nada que ver con la ética. Obvio que la matemática no va a implicar en él ser algo o no, pero la ética sí va a implicar en él ser una buena persona. ¿Se entendió? ¿Está bien? Ahora, bueno. Sí, gracias. ¿Viste cuál era mi problema? ¿Qué página? Sigo. Y todo esto está insinuado, tienen, en las palabras del versículo, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Ven el delante de Dios? ¿Dónde está corrupto? Lo vimos en Bidú y en Kippur. ¿Se acuerdan cuando dijimos cuál es la base de todo pecado? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando dijimos en Kippur, en el Bidui? Ana Hashem Hatati Abiti. ¿Está bien? Lifne Hashem. ¿Por qué decimos delante tuyo? Porque dijimos que la base de todo pecado, ¿cuál es? Se están riendo. ¿Cuál es la base de todo pecado? No tener a Hashem presente. No tener a Hashem presente. Entonces, ¿eso cómo se diría? Delante de Dios. Y en esta generación, ¿qué no existe? Delante de Dios. Está bueno, ¿bien? El delante de Dios no existe, por eso hacen lo que hacen. Si tendrían presente el delante de Dios, no haría lo que harían. La tierra se olvidó del delante de Dios. No lo tienen presente, no hay temor de Dios. Ahora podemos entender los versículos que hablan por qué se salvó Noaj. Esto rápido lo que dijimos. ¿Por qué Noaj se salvó? Va, 1. En Parashat Noaj encontramos 3 puntos. Tzadik, una persona que hace acciones de tzedaká. Acciones de bien, lo contrario de aquella generación. Ellos realizan acciones destructivas, nació Noaj, acciones constructivas. Tamim, recto, íntegro. Aquella generación corrompió su camino, el sendero de Noaj es recto, posee cualidades morales ideales. ¿Puedo corregir lo que dice acá? Yo diría así. Noaj es tamim, recto. ¿Está bien? Íntegro. Tiene que ver con las intenciones. Esa generación tiene intenciones y pensamientos malos, él tiene intenciones y pensamientos buenos. ¿Me siguen? ¿Por qué quiero corregir? Porque prefiero poner, ellos tienen malas cualidades en el camino, y el tercer punto, y Noaj iba en el camino de Dios. ¿Me siguieron? Una, entra perfecto. Y Noaj iba con Dios, esa generación no iba con Dios. No lo tiene presente y por lo tanto no les importaba su voluntad.
El versículo de Bereshit nos dice que Noaj, muy bien, ahora nos queda un versículo de Noaj. Y Noaj cayó en gracia a Dios. ¿Qué significa caer en gracia? ¿Tengo alguna manera de deducirlo? Fue agradable delante de Dios. Bueno, pero ¿por qué sos agradable a Dios? ¿Cómo le caes en gracia a Dios? Obvio, caer en gracia es que te quiere. Pero ¿qué nivel, qué persona le cae en gracia a Dios? Lo que hace, Esperen, pero ¿cómo deduzco qué significa caer en gracia en la Torá? Eso, busco la Torá. ¿Hay en otro lugar en la Torá que diga caer en gracia? ¿Qué persona? Un personaje importantísimo. David, no sé si dice. Hay una, creo. Hay uno que mi Furash, en Moshe Rabenu. Moshe Rabenu le dice, cuando le pide conocer los caminos a Dios, y le dice, por cuanto que me caíste en gracia, te lo voy a... ¡Opa! O sea, Moshe Rabenu lo que le cae en gracia. ¿Y qué le revela a Dios? Los caminos. Caer en gracia, los caminos de Dios. Pero Moshe Rabenu también sabe los caminos de Dios. O sea, ¿quién le cae en gracia a Dios? El que va en los caminos de Dios. Entonces, como vas en los caminos de Dios, yo te enseño más. ¿Me siguieron? Ir en los caminos de Dios es lo más elevado que hay. Es lo que vos me dijiste, cómo yo conduzco el mundo, cómo aplico mi Daken en el... Eso es lo más difícil, ¿no? Los caminos de Dios, imitar a Dios, es de las cosas más elevadas que hay. Porque estoy haciendo lo correcto perfectamente. Dice así. Lo leo. ¿Dónde está? ¿Qué significa caer en gracia? Si las acciones de aquella generación eran destructivas, Rabat Radam Baaretz, caer en gracia significaría que las acciones eran buenas. Si los pensamientos e intenciones de esa generación eran solamente malos, los pensamientos e intenciones de Noaj eran solamente buenos. ¿Entendieron? O sea, caer en gracia sería todo lo que dijimos, pero ahora más meticuloso. Sin embargo, caer en gracia a Dios tiene más que ver con lo interno. Caer en gracia más tiene que ver con lo de adentro que con lo de afuera. Con el sendero de la vida y con el camino en sí. ¿Cuál es la prueba? La prueba es Moshe. Moshe le pide a Dios, hazme conocer tus caminos para conocerte. Presta atención. Y así te caeré en gracia. ¿Hay una prueba de este pasuk? Yo quiero decir que caer en gracia tiene que ver más con lo interno que lo externo. Tiene que ver más con las intenciones y los pensamientos y las midot que las acciones. ¿Cuál es la prueba? Moshe dice, Dios, dice, hazme conocer tus caminos para conocerte y así te caeré en gracia. ¿Cuándo le caigo en gracia? Cuando conozco los caminos y cuando conozco a Dios. ¿Están de acuerdo o no? Es lo que dijo. No dijo, Dios, decime cuáles son las misbot que tengo que cumplir y así te caeré en gracia. No dijo así. No dijo así. Dijo, hazme conocer tus caminos. Los caminos de misericordia, justicia, bondad. Los 13 atributos de Dios. El Rahum, Bejanun, Erejapay, Berrajesed, Behemet. Vieron que en Kipur. ¿Cómo Dios maneja el mundo? Conocer los caminos de Dios es algo muy profundo. No es solamente me puse el chisito, me puse el tefilín. O cumplí Shabbat. Es más profundo. Conocer los caminos de Dios es conocer a Dios. ¿Entendieron el punto? Rama más de eso una bomba de tiempo. De que, ¿qué mejor? ¿Servir a Dios automático o servir a Dios entendiendo? ¿Entienden que servir a Dios entendiendo es mucho más profundo? No, pero ¿qué? Si no entiendo, ¿no lo cumplo? Obvio que lo tenés que cumplir. Tenés que cumplir todo. ¿Qué? ¿No vas a cumplir? Tenés que cumplir todo. ¿Pero cuál es el mejor nivel? Cumplir todo seguro, ¿eh? No cumplir no está en la alternativa. Hay que cumplir. Pero cumplir automático o cumplir profundizando. ¿Qué es mejor? Y cumplir profundizando porque me conecto más con la voluntad de Dios. ¿Me siguieron la línea? Me conecto más con la voluntad de Dios. ¿Por qué cuando entiendo me conecto más con la voluntad de Dios? Y entonces entiendo la razón. Y al entender la razón, exacto, me conecto más con la verdad. Me conecto más con la verdad de ese precepto. ¿Me siguen? Si yo hago una misma automática, ¿me conecto con la verdad del precepto? Yo hago ahora la misma. ¿Por qué lo hiciste? Y Dios dice, lo que Dios dice que hacer. Perfecto. ¿Entendiste por qué? No. Pero lo que Dios dice hago. Es un nivel. Está bien. Para empezar está perfecto. Pero si entiendo lo que Dios dice, estoy más conectado al pensamiento de Dios. Está bien, igual, pero es un nivel, hay que hacerlos igual. Yo tengo que hacer todo. Lo que Dios hace, lo mejor, yo hago. Exacto. No, es obediencia. Y obediencia ya es un punto. Yo tengo que ser obediente a Dios.
Bueno, pero hay obediencia plus entendimiento. Pero si no está mal. No, si obedezco y no entiendo, no está mal. Si Está no bien está igual. mal, no, yo entiendo que hacerlo hay que hacerlo, pero si Eso. no está mal, porque la persona no sabe realmente por qué lo hace. Está bien, pero Hace porque un nivel... lo Bueno, hace. pero yo no entiendo por qué no hay que mezclar lana y lino, pero lo cumplo, ¿no? Sí, pero Yo no entiendo, no sé por qué no hay que comer carne y leche, pero lo cumplo. Pero entonces, ¿cuál es el punto entonces? El punto primero es ser obediente. Ya eso te ganaste algo grandioso. Te ganaste... Ya al ser obediente ya entendiste algo, que Dios es el rey y vos sos... No, sí, eso yo estoy de acuerdo. Perfecto, eso. Yo estoy hablando de otro punto de vista. De cumplir la misma entendiendo. Como que la gente, Exacto. ay, Que no hagas la misma técnica. Que no te quedes en lo robótico. eso. Exacto. Y eso es lo que quise criticar yo. Que no te quedes en lo automático. No te me quedes en lo automático. Ahí tiene, ¿Están de acuerdo? ahí interactúa libre, o sea, libre albedrío. De que igual... Contigo mismo, con tu pensamiento. Usted, ¿ahora qué estamos haciendo? ¿Estudiando? ¿Estamos estudiando Torah? Cuando estudiamos Torah, ¿qué hacemos? Adquirimos sabiduría. ¿No? ¿Qué es, estudiar? ¿Es que ustedes me escuchan de memoria o que tratan de comprender lo que les estoy diciendo? Están tratando de comprender el concepto, ¿no? No es que solamente tomo nota. No es un tema de memoria. Es un tema de conocimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que el conocimiento te une a Dios? Sí. Muy bien. Eso Tania quiso decir cortemos. En ese sí la entendí, la entiendo las claves de ella. Ah, perfecto. Sí. ¿Cómo se puede despertar esos sentimientos que uno tiene que tener para poder Muy bien. hacer? ¿Cómo se puede despertar los sentimientos que uno debe tener para llegar a conectarme con Dios en esos niveles? El tema es estudiar y pensar. La regla es estudiar. Pero el estudiar es solamente con la cabeza. Eso voy. Vos me dijiste cómo se crea ese sentimiento. Y yo te estoy diciendo, te contesto. El pensamiento influye en el sentimiento. El pensamiento influye en el sentimiento. Cuando veo la creación y analizo cómo funcionan las leyes físicas y veo qué genial cómo Dios hizo este mundo, digo, qué ordenado, qué perfecto cómo es el nacimiento de un niño, eso me trae un amor a Dios tremendo. Amor a Dios es sentimiento. Pero ¿cómo llegué a ese amor? Por el pensamiento. Cuando más entendí, más me trajo amor. O sea que el pensamiento me trajo sentimiento. Cuanto más entiendo la misericordia de Dios que tiene sobre la creación, porque veo que hay misericordia de Dios sobre toda la creación, digo, qué grandioso que es Dios, qué misericordioso. Me da amor. Me están haciendo nacer un sentimiento hacia Él. Pero el sentimiento nació también por un entendimiento. ¿Me seguiste la línea de pensamiento? Rambam entiende, el alma siempre está conectada. El pensamiento y el sentimiento están conectados y el pensamiento influye muchísimo sobre el sentimiento. El pensamiento influye sobre el sentimiento. O sea, el sentimiento se hace. El sentimiento se hace. Puedo influenciar en el sentimiento. No es solamente espontáneo. ¿Se acuerdan que dimos la clase de Tefilá? ¿Amor a primera vista? ¿Amor a primera vista o amor construido? Construido. ¿Cómo lo construyo ese amor? Después con acciones, con pensamiento, y ahí construye el amor. No a primera vista, porque a primera vista no puede ser amor nunca. Puede ser atracción, pero no amor. O sea, ¿cómo te das cuenta que vos estás ¿En qué nivel? de esas dos cosas? O sea, lamento que Yo trato de elevarlas a ustedes al enseñarles esto, ¿no? Y ustedes prestan atención y dicen, bueno, voy a tratar de hacer las mis votos de esta manera, mejor. Entonces, ¿cómo hago qué? ¿Cómo una persona puede entender, o sea, haciéndolo, es como que recibe una señal, como una clave de que, estoy haciendo las dos cosas? O sea, Vos podés darte cuenta si haces una misma automática o si lo haces tratando de comprender el sentido de la misma. Y cuando trato de comprender el sentido, no significa que comprenda todo, porque una misma puede tener infinitos motivos, infinitos, ¿cómo se dice? Yo trato de, cuando doy un shiur de Parashat Shavua, y por ejemplo en ese shiur de Parashat Shavua vamos a analizar esta misma, voy a tratar de entender el sentido de esa misma. Y cuando entiendo el sentido de esa misma, obvio, voy a cumplir la misma mucho mejor. Ya, porque ya es como es parte mía. A ver si lo aplico. Si yo entiendo la voluntad de Dios, entonces esa voluntad de Dios la podés aplicar también a otros campos de tu vida. ¿Me siguieron? A veces en ese campo de mi vida Dios no me ordenó.
A o B. Pero si yo entendí cuál es la voluntad de Dios, lo puedo aplicar. Voy a dar un ejemplo para que no sea abstracto. Ejemplo, el padre le dijo al chico, no metas los dedos en el enchufe. ¿Está bien? No, papá, no metas. Bueno, entonces hay dos chicos. Uno dijo, bueno, papá. Y otro dijo, está bien, papá. ¿Por qué? Dos niveles. Un nivel que le pregunta, los dos obedecen. No dije de no obedecer, dije de obedecer. Pero uno le dijo, bueno, y otro dijo, bueno, ¿por qué? El padre le explicó lo grave de que puede producir la electricidad. Al que le preguntó, al que no le preguntó, no le explicó. Digamos que ahora tiene un generador de electricidad en su casa. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, el chico que entiende el peligro de jugar con la corriente eléctrica, obvio que se va a cuidar muchísimo. Pero está el otro chico que entendió, en el enchufe no, pero en lo otro yo no sé si no. ¿Entienden? Entonces, si entendí la voluntad de mi padre cuando me dijo por qué no tocar eso, la puedo aplicar en otro caso más. De nuevo, si yo entendí la voluntad de Dios en ese concepto que me enseñó, también puedo entender profundamente eso en otro campo de la vida. Entonces estoy mucho más cercano a Dios. El que hice la acción automática, solamente obedecí en ese punto, pero en otro punto, ni idea. El que entendí, también puedo extrapolar. ¿Cómo se dice? ¿Entendieron? ¿A qué voy? Claro, agarro esto y lo extrapolar, había otra palabra. Bueno, lo llevo a otro nivel. Lo llevo a otro nivel. En otro nivel también cumplo. ¿Me siguieron la idea? Es profundísimo. Yo sé que me fui de tema, pero me encanta. Pero el tema es para la vida de ustedes. ¿Cuál es el ideal? ¿Cumplir las cosas automáticas o tratar de entender? Obvio que cuanto más tratar de entender, mejor. No quito, obvio, porque el giloní, ¿qué va a decir el giloní? Hasta que no lo entiendo, no lo cumplo. No. Nosotros como Datim cumplimos. No digo hasta que no lo entiendo, no lo cumplo. Yo cumplo. Porque si Dios lo dice, es lo máximo. Ayer es el rey y lo obedezco. Pero si puedo entender la voluntad del rey, todavía más, mejor. ¿Me siguieron? Preguntas. Sí. Bueno, muchas veces, en ocasiones, Sí. por ejemplo, yo cuando estudio, a veces no me da ganas de estudiar. Sí. A veces lo estudio solamente leyendo así, rápido, mecánicamente. Pero vos sabés la importancia de estudiar. En este momento no tenías tantas ganas. Pero como sabés la importancia, a pesar que no tenés ganas, lo haces. Lo hago. La idea está genial, porque te mantenés en el sistema. Y la idea es que cuando se despierte, se prenda la lamparita de nuevo. Eso. Exacto. Eso es mantenerte siempre en el sistema. Leer de nuevo para que lo pueda Adquirir. sobreentender. Exacto. Perfecto. Hiciste bien. ¿Entendieron? Yo no digo, cuando tengo ganas de tefilar hago. Y cuando no tengo, no hago. No. Hago igual. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Sin ganas? Haces igual, porque estás obligado a hacer tefilá. ¡Qué estricto! Pará. Pero el ideal es que cuando hagas tefilá te llenes de emoción. ¿Seguro? Pero a lo mejor en 10 tefilot te pasó en 3. Pero Baruch Hashem, vos tenés que hacer las 10 para que te pasen en 3. Si no voy a decir, cuando me nazca voy a hacer, y no vas a hacer nunca. ¿Entendieron lo que quiero decir? Yo hago las misbot. Hay que estar siempre conectado. A veces no estás tan conectado, a veces estás más conectado. Bueno, pero esa es la idea. Mitok shelo lishma, va lishma. A pesar que no sea, a veces lo hago por un interés, y el ideal es que llegue a hacerlo desinteresadamente. Pero a veces lo hago por un interés. Bueno, por lo menos estás en el coso. ¿Hay chicos que van a la universidad? No. ¿Vieron que a veces que hay clases de Torah en la universidad? Y le dan una beca, o le dan un dinero, o le dan... Entonces el chico está yendo al shiur de Torah porque quiere la bequita, o porque quieren que le den... Yo qué sé, a lo mejor le dan cena gratis, almuerzo, o va para estudiar. O a lo mejor va porque tiene puntaje o porque está bien. Pero ¿cuántos se acercan en Teshuvah de esa manera? Baruch Hashem. Entonces, pero no está bien. ¿Qué? Iba porque le daban una beca, iba porque le daban el viaje a Israel. ¿Por qué van todo en Argentina, en todo, no? Van una vez por semana, y después tienen el viaje a Israel gratis. No sé si todos lo hacen por amor al arte o porque quieren llevarse el viaje a Israel gratis a fin de año. Está bien, pero por lo menos en ese año que fueron a esas clases, lo acercaste. Pero le pusiste una... ¿Cuál era la motivación de él? El viaje a Israel. ¿Estudiaba? No era el fin. El punto era el viaje a Israel. El estudiar era el medio. ¿Cuál es el objetivo? Que alguna vez te des cuenta que el estudio es el fin. El viaje fue un regalo, pero el estudio era el fin. ¿Entendieron? Así funcionan las cosas. Sí, pregunta y terminamos. ¿Qué se hace con las personas de que hacen automático? O sea, ¿cómo se les explica?
Y no hay otra forma sino estudiar y explicar la importancia de estudiar. ¿Entienden? Ulay lo que quiero, explicar la importancia de pensar. Hoy en día todos piensan. Hay clases que no son para pensar. Que el rab está diciendo algo y vos tenés que como agachar la cabeza y pero no son mi estilo de clases, se habrán dado cuenta. Y por eso siempre les digo que hablen y que pregunten, porque yo quiero, objetivo mío, que piensen. Quiero que se eleven. Trato de que cuando yo les estoy dando un concepto, lo adquieran. ¿Entienden?